¿Qué pasaría si cambias tu forma de pensar? Descubre la clave para transformar tu vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasaría si? Hoy quiero que te hagas una pregunta que podría cambiar tu vida. ¿Qué pasaría si cambiaras tu forma de pensar? Imagina que las creencias que tienes hoy pueden estar limitando lo que puedes lograr. Pero, ¿y si esas barreras no fueran reales? Hoy exploraremos cómo un simple cambio de mentalidad puede transformar tu vida, abrirte nuevas oportunidades y ayudarte a alcanzar metas que quizás pensaste inalcanzables. Vamos a descubrirlo juntos. Todos hemos escuchado frases como no soy bueno en matemáticas o nunca podré alcanzar ese sueño. Estas frases son ejemplos claros de lo que se conoce como una mentalidad fija. Es decir, creemos que nuestras habilidades están predeterminadas y no podemos hacer nada para cambiarlas. Pero hay algo más poderoso, la mentalidad de crecimiento. En lugar de ver nuestros talentos como algo estático, los vemos como algo que puede mejorar con esfuerzo, dedicación y la actitud correcta. Así que, ¿qué pasaría si empezaras a pensar diferente? La mentalidad fija te dice que no eres suficiente, que no tienes lo necesario para superar desafíos o alcanzar tus sueños. Es esa voz interna que te frena antes de intentar algo nuevo. Por otro lado, la mentalidad de crecimiento te invita a ver cada reto como una oportunidad para aprender y mejorar. ¿Qué pasaría si te atrevieras a desafiar esas creencias limitantes? Si reemplazaras pensamientos como no soy capaz con todavía no lo he logrado, pero puedo aprender cómo hacerlo. En este video, quiero que te desafíes a ti mismo a cambiar esa perspectiva. Cambiar a una mentalidad de crecimiento no es fácil, pero es completamente posible. Todo comienza reconociendo tus creencias limitantes y transformándolas en afirmaciones de crecimiento. Por ejemplo, cambia no soy creativo por puedo mejorar mi creatividad con práctica. Haz el cambio del no puedo al puedo aprender. Al hacerlo, te abres a un mundo lleno de posibilidades que nunca imaginaste. Tenemos 3 consejos prácticos para cambiar la mentalidad. 1. Afirmaciones diarias. Una forma efectiva de comenzar es con afirmaciones diarias. Las afirmaciones positivas son frases que refuerzan la mentalidad de crecimiento. Comienza cada día con frases como soy capaz de aprender cualquier cosa que me proponga o mi potencial es ilimitado. Al repetir estas afirmaciones, estás entrenando a tu cerebro para aceptar nuevas posibilidades. 2. Visualización positiva. Otra técnica poderosa es la visualización positiva. Dedica unos minutos al día a imaginarte alcanzando tus metas. Visualiza cómo te sentirías, qué experimentarías y qué harías si ya hubieras logrado tus objetivos. Este simple ejercicio prepara a tu mente para el éxito y fortalece tu enfoque. 3. Rodearte de personas positivas. El entorno influye en nuestra mentalidad. Rodéate de personas que compartan una mentalidad de crecimiento. Personas que te animen a seguir adelante, que te reten a ser mejor y que celebren tus logros, sin importar cuán pequeños sean. El poder de creer en ti mismo, ¿saben? Me gustaría compartirles una historia muy especial. La historia de nuestra amiga Ana, junto como muchos de nosotros. Ana solía mirarse al espejo cada mañana y escuchar esa vocecita interior. Ya saben, esa que a veces nos dice, ¿estás segura de que puedes hacerlo? Ana era como una flor que aún no se atrevía a abrir sus pétalos. Tenía tantos sueños, tantas ideas brillantes, pero esa vocecita siempre estaba ahí, susurrando, tal vez no eres lo suficientemente buena. Pero, ¿saben qué? Un día, Ana tomó una decisión que cambiaría todo. Como quien abre las cortinas para dejar entrar el sol, decidió abrir su corazón a nuevas posibilidades. Comenzó con pequeños pasos. Cada mañana se miraba al espejo y se regalaba una sonrisa. Se rodeó de personas que iluminaban su camino con palabras de aliento. Empezó a imaginar sus sueños no como lejanas estrellas, sino como metas alcanzables. ¿Y saben qué fue lo más maravilloso? Esa pequeña chispa de confianza que encendió en su interior creció y creció hasta convertirse en una luz brillante que no solo iluminó su propio camino, sino que ahora guía a otros a encontrar su propia luz. El secreto de Ana no fue magia, fue algo mucho más poderoso. Decidió cambiar la forma en que se hablaba a sí misma. Cambió sus no puedo por ¿y por qué no? Hoy, Ana no solo lidera sus propios proyectos, inspira a otros a descubrir que dentro de cada uno de nosotros hay una historia de éxito esperando ser contada. Así que, ¿te atreves a cambiar tu forma de pensar? Recuerda, la transformación empieza en tu mente. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas dar el primer paso hacia una mentalidad de crecimiento. Si este video te inspiró, dale me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos todo lo que es posible si decides cambiar tu forma de pensar. Nos vemos en el próximo episodio.